Nací en medio del gran boom que daba inicio al mundo de los videojuegos. Ya, Nico, ¿por qué tanta seriedad? Estoy aquí para completar el destino de Shigeru Miyamoto. No. A mí ponme la radio. Mi nombre es Daniel Osoya, soy un maestro Pokémon. Ay, no. Edición limitada, cosplay, cartelera, comic store, gadgets, otaku. Bienvenidos a Mundo Geek. Bienvenidos a su programa Mundo Geek, yo soy Nico Jiménez. Hoy es martes 12 de octubre, muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy, el tema es un tema muy especial, es un tema que me entusiasma mucho. Yo creo que a mi compañero de mesa, Paco Toño, también lo ha de entusiasmar, porque es nada más y nada menos que los 35 años de los Caballeros del Zodiaco, del anime, de la primera transmisión del anime Los Caballeros del Zodiaco. Otaku. ¿Cómo estás, Paco Toño? Bienvenido aquí a la mesa de Mundo Geek. Muy bien, listo para seguir echando mentiras. Y antes de comenzar, yo invito a nuestros radioescuchas o a los que nos estén escuchando que comenten ahí en Facebook lo que opinan sobre lo que estamos hablando, y principalmente si saben algún otro dato que no dijimos aquí, pues obviamente nos lo compartan para seguir haciendo crecer este espacio que estamos creando para ustedes. Y también le voy a copiar la técnica al buen profe Ron, que hoy no nos pudo acompañar. Díganos qué equipo eran, díganos qué team eran, si eran Team Seiya, si eran Team Shiryu, si eran Team Yoga. Ustedes díganos quién era su favorito, qué caballero, el caballero del dragón, caballero del cisne, Fénix, que yo creo que es el favorito de todos junto con Seiya y con Pegaso. Entonces, díganos cuál era su favorito, anótense. Yo creo que hasta deberíamos hacer un mini concursito aquí como para ver quién es el mero de los Caballeros del Zodiaco. Y, una encuesta. Una encuesta bastante interesante estaría la encuesta. Yo casi estoy seguro que estaría en la pelea. El Caballero Unicornio. No, hombre, ese nomás salió como dos programas. Bueno, primero hay que conceptualizar a la gente, porque estamos asumiendo que todos saben y pues no es así. Les platicamos, Los Caballeros del Zodiaco es un manga que después se convirtió en anime y uno de los más exitosos de la historia para su servidor y también para los números. Es un anime que salió en los 90s aquí en México, pero realmente su estreno, como lo dice precisamente el título del programa del día de hoy, fue en 1986 en Japón, pero pues ya ven que estamos bien lejos y de aquí a que llega la señal, pues hasta los 90 se estrenó aquí en México. Fue un parteaguas y también fue una novedad, porque yo no sé cómo pasaron, porque hay que decirlo, había ¿cómo se llama? Instituciones y sistemas que se encargaban hay que decirlo como es, de la censura de los programas que llegaban del extranjero, porque eran que no iban con los ideales y con las formas de ver del país y cosas así, ¿no? Ojo, no nomás aquí, también en Estados Unidos y en todos los demás. En aquel entonces era todavía más cerrado y me sorprende que haya pasado, porque a pesar de que sí censuraron algunos, que ya lo estaremos mencionando más adelante, era muy agresivo, entre comillas. O sea, realmente no sé cómo pasó esa censura, pero se volvió uno de los animes más icónicos, al grado de que si usted sintoniza una televisión abierta que empieza en TV y termina en Azteca, todavía lo pasan. O sea, todavía pasan el mismo anime. Ni siquiera es las nuevas versiones, porque obviamente así como Goku, que Dragon Ball, que fue Dragon Ball Z, y sacaron su multiverso ahí, los Caballeros del Zodiaco igual, incluso hay unas películas muy nuevas, pero siguen pasando las originales. ¿Por qué? Porque las seguimos viendo los fanáticos como nosotros. Paco, ¿cuál crees que haya sido la fórmula del éxito y en qué crees que estarían pensando cuando la autorizaron? Porque, ojo, la autorización de que se vieran o no estos programas no dependía de las televisoras. Pues obviamente aquí era bueno, vamos a empezar con algo que siempre se criticó. De hecho, hasta los mismos estadounidenses hacían broma de ello. Nos tocó verlo en Los Simpson, donde hacían burla de cómo el audio era de mala calidad, entre comillas, como decir
que se veía que la boca hablaba o se desprendía de repente la boca de alguna caricatura y se oía la voz por otro lado, cosas así. Era lo común en esa época. Pero vamos, ellos creyeron mucho en su manera de hacer su anime, que yo siento que eso fue lo que hizo que fueran ahora lo que es las perfecciones como Demon Slayer y otras caricaturas que ya dices están en otro nivel de calidad. Pero la de los Caballeros del Zodiaco, pues obviamente manejan mucho lo que es la hermandad, la unión, la familia, los principios, los valores, el proteger a los demás, la unión. Entonces yo creo que todos esos elementos obviamente te llegaban, porque pues es lo que a ti de niño siempre te estaban inculcando, que era como debe de ser una familia. Y entonces ver estas cosas, que ojo, que también estaba raro, porque a fin de cuentas consiguieron muchos huérfanos y órale, váyanse cada uno a un lugar muy difícil a sobrevivir y regresen con la armadura de cada lado, y unos entre volcanes y otros entre montañas y otros cortando orejas y cosas así, pero En el hielo y en la Antártida. y en el hielo, y que hablando del cero absoluto, que de ahí entendemos que es el cero absoluto en la ciencia, ¿verdad? Pero todas estas características, por ejemplo, que me voy a adelantar, que a Ioria le toca sacar la armadura del cisne, y se veía como él entraba al fondo del mar y había un barco y resultaba que ahí estaba su mamá y por el frío se mantenía intacta sin envejecer, pero ahí nada más estaba el cuerpo de su mamá y la visitaba. Pues entonces ahí te mostraba el anhelo por tener una familia de cada uno de esos huérfanos, y entre ellos juntos, pues obviamente aunque al inicio tenían sus rivalidades, se vuelven una hermandad, ¿verdad? Sí, otra parte que me faltó a la hora de conceptualizar un poco al público que nos está escuchando es que los Caballeros del Zodiaco, obviamente, como su nombre lo dice, se basa en los caballeros que protegen a la diosa Atena, que son los caballeros de bronce, y en estos entran estos personajes que son Pegaso, el Caballero del Dragón, el Caballero Cisne y demás, ¿no? Se basan en la mitología griega, una mitología griega bastante rara, pero como lo dice, se basa en que agarran a jóvenes o niños que eran, ¿cómo se dice? Huérfanos, perdón, pero los empiezan a entrenar, los empiezan a capacitar como para esta tarea más alta, ¿no? Esta tarea que los iba a llevar a un nivel más alto, que era proteger a la diosa Atena, que ni ellos sabían, que era como para eso. O sea, ellos al inicio nada más era como de entrenamiento de el club de la pelea, a ver quién sobrevive. Por eso digo que no sé cómo pasó los filtros de censura de aquel entonces. Y a la hora de que llega el momento en como de que ya yo lo veo así como el ritual de que ya se hicieron hombres, los llevan a un torneo donde tienen que pelear para ver quién se queda con la armadura de Sagitario. La armadura de Sagitario, la armadura de oro, porque esos son como los top, o sea, como los más altos de los caballeros, y para ser parte de los caballeros élite, ¿no? Se vuelve... sí tiene una trama bastante complicada de entender, tienes que verla desde el inicio, pero también te enseña ciertas cosas, ¿no? Te enseña mitología y demás. Les he de decir que yo de aquí realmente hasta una vez me sirvió para un trabajo, pero así más o menos va la historia. No, pero cuéntales qué era el trabajo y por qué, no nada más lo digas al aire. Ahorita les cuento, hay que seguir conceptualizando a la gente. Así más o menos va la historia, ¿no? Primero empiezan a competir para obtener la misma armadura, y resulta que se vuelven malos, entre comillas, porque no eran malos ellos, sino el líder de los Caballeros de Oro, y ellos tienen que ir a rescatar a la diosa Atena, que fue raptada por él, ¿no? Así empieza la historia. Ya después se deshacen varias historias, pero el chiste es siempre proteger a Atena, proteger al universo y proteger sobre todo al planeta Tierra, ¿no? Pero yo creo que la fórmula que pegó es la fantasía de este anime, y sobre todo como esta parte, entre comillas, verdad,
que es la parte de la mitología, porque podías investigar Andrómeda, podías investigar al Sagitario y demás, y existían, ¿no? De cierta manera era algo que entre comillas se agarraban un poco de la verdad para contar sus historias o sus versiones de esta mitología, y yo creo que eso es un poco de lo que ayudó a este anime a sobresalir o a resaltar en esta época. Pero también, Paco, otra cosa que hay que comentarles: ¿con quién competían en ese entonces? ¿Quiénes eran las competencias de ese entonces más o menos? Newpie, Dragon Ball, más o menos, digo, como para que vean el impacto que tuvo este De hecho, yo creo que, según yo, Dragon Ball aquí lo vimos un poquito después. Primero fue Caballeros. Sí, fue como Era en muy- 95, ¿no? Sí, fue muy marcante los Caballeros. Bueno, al menos yo, aunque me vaya aquí a ventanear, pues en la secundaria era muy común ese anime de los Caballeros del Zodiaco y era el furor de ellos. Entonces, ellos fueron como para mí el parteaguas bueno, al lado de Mazinger Z y Voltron y esos, ¿va? Era el parteaguas de las caricaturas de guerreros como tal. Pero, pues sí, yo creo que gracias a principalmente, es porque después viene Dragon Ball y lo dejan entrar tan fácilmente, porque también tiene algunas imágenes que obviamente me imagino las censuraron, pero si hubiera sido antes que Caballeros no lo hubieran dejado pasar para acá. Pero, No sé si lo recuerdas. Pero, por ejemplo, sí. Pero, por ejemplo, ¿tú crees que todavía venían influenciados? Digo, aprovechando que nuestro programa anterior fue de Candy Candy, ¿crees que todavía venían influenciados por esto que comentábamos con el profe Ron, de que estaban influenciados por un continente europeo, un continente, y que todavía fascinados con este continente tenían que mostrarlo de alguna manera? Porque volvemos a lo mismo, se van a Grecia, que ya no es tan cercano al mundo de Candy Candy, por decirlo así, pero sigue siendo de este lado, ¿no? Ya no es tan al oriente, como con ellos. Sí, es lo mismo que estaba pensando yo. O sea, si estuviera aquí el profe Ron, estaríamos diciendo, por ejemplo, el cómo ellos se maravillaron con la mitología griega y dicen, oye, esto puede ser una buena historia que realizar si la manejamos bien, y puede haber guerra y podemos manejarlos como caballeros, que aunque realmente si hablamos de caballeros, en realidad si lo hablamos como tal, debe ser como los de Inglaterra, con los reinos y reyes, cosas así, y entonces ahí es donde mezclan un poco esa parte con los dioses o mitologías que habían de los griegos, de cada uno representando uno de los signos zodiacales que en ese momento eran lo máximo y tenían que enfrentarlos los de bronce, y que había los de plata, y luego donde sí se fumaron fue los tecnológicos. No sé si te acuerdas que había unos caballeros tecnológicos. Eran como robots, ¿no? Sí. Que tenían tecnología en su cuerpo y eso, eso sí fueron bueno, no es que los otros fueran muy coherentes, pero pero sí, ya dijimos, no, eso ya le estás metiendo tecnología y estabas manejando místico y luego los desaparecieron, como que vieron que eso no... Como que lo regaron. Pero volvemos a lo mismo, o sea, curiosamente, gracias a una cultura oriental, nos damos cuenta de una cultura europea y nos aprendemos ciertas cosas de los signos, que aunque sí conocíamos los signos zodiacales, no sabíamos ni el orden de ellos o cosas así, o la representación de cada uno, ese tipo de cosas. Entonces, claro, ellos le meten un poco de pimienta para darle más sabor a cada signo, pero sí era otra vez la interpretación por medio de otros ojos y nosotros interpretarlo a nuestra cultura, porque obviamente hay frases y hay cosas que en la traducción le meten de su sazón los mexicanos. Sí. Bueno, sí, también. Porque que a eso entra también parte de lo de lo de los doblajes, ¿no? Que hasta en los Simpson y eso le hacen la burla. Porque hay que decirlo, en aquel entonces los doblajes eran malísimos. Porque tenían que adaptar algo que no sabían realmente si estaba bien la traducción, o incluso ni siquiera adaptarlo, porque a veces ni siquiera hacían la traducción real, sino que hacían una traducción que se acomodara a los pensamientos del país
que iba acorde con ellos y entonces pues se desfasaban los labios, ¿no? O sea, o no quedaban, no cuadraban. Pero, por ejemplo, ¿cuántas casas son? Si no me recuerdo, son 12 casas, ¿no? 12, los de los signos. ¿Te Y acordarás, la de arriba. Empiezan con Aries. ¿te acordarás cuántos fueron los trabajos de... Ay, ojalá estuviera aquí el profe Ron, es el que se lo sabe de memoria. Los trabajos de Hércules, son 12 también, ¿no? Sí, son porque, 12. porque es como una buena analogía que pudieron haber usado, aparte de que, oye, vamos a hacer como si Pegaso fuera Hércules, porque, bueno, Saint Seiya, porque hay que decirlo, en el nombre real no es los Caballeros del Zodiaco, ese nombre se lo pusieron acá, en Latinoamérica, o en México por lo menos, porque el nombre real es Saint Seiya, o sea, literal, y cuando escuchas la canción de inicio, empieza así tal cual con Saint Seiya, o sea, es de él la serie, no de todos los caballeros. Es una buena comparativa, ¿no? Que a lo mejor se basaron en eso, en los 12 trabajos de Hércules para hacer una metáfora, ¿no? Para hacer una comparación y traer este mundo griego que tanto les gusta, porque también son como historias que siempre nos han fascinado, ¿no? A fin de cuentas, si lo ponemos y si te pones a reflexionar, pues incluso, entre comillas, pelea con el Minotauro, ¿no? Que es Tauro. O sea, está entretenido ver todo este sistema y en qué se basaron, porque tienen todo un mundo o sea, no se les iba a acabar jamás el contenido, porque después incluso sale con Odín, no sé si recuerdas, o sea, tienen montonales para seguir sacando esa historia, y que de hecho hoy en día todavía sigue con nuevas versiones, que a mí no me gustó la última que sacaron en Netflix, si no me equivoco, Paco, la que sacaron como animada. ¿El lienzo perdido? ¿O en salió, tercera dimensión? Ajá, la que salió como en 3D, como que quisieron imitar a Toy Story, pero le salió mal. No me gusta esa película, porque ya es como en tiempos modernos y casi le hicieron como los Power Rangers de que, mi reloj y sale la armadura. No me gusta tanto, pero siguen habiendo nuevas series y seguimos consumiéndolas cuando son buenas, pero serían una buena analogía. Ahora, ¿por qué en ese entonces no se atrevieron a un poquito más? Porque también podían haberse salido y haberlos hecho entrar en conflicto como algo como lo que hacen en la serie de American Gods, o sea, como con otros dioses de otra nacionalidad, por decirlo de alguna manera, o de otro país. ¿Por qué no se aventarían a eso? ¿Sería muy complicado? No sé, bueno, partiendo por ejemplo de que Kurumada, sí es Kurumada, ¿no? El que lo hizo, tenía su manera de pensar de Saint Seiya. Al principio era nada más que iba a ser un chico que practicaba karate, no sé si sabías no esa sabía. parte. La película, de hecho, la sacó, o sea, la idea la sacó de la película de Karate Kid. O sea, de ahí él sacó su idea en la escena inicial, y de hecho quería tener así como que sería encontrado por dos jóvenes, un hombre y una mujer, y el chico era el capitán de equipo de karate y así. Ese era bien curioso, o sea, nada que ver ahorita con o sea, la idea final, pues, porque después es lo que las armaduras salieron de que él quería que tuvieran como poderes especiales, pero necesitaban una protección. Entonces de ahí sacó las armaduras para los caballeros del Zodiaco. Y entonces te muestra cómo de la nada empezó a hacer todo este tipo de cosas y las va cambiando, porque pues como la idea era que estuviera en un dojo y cosas así, decidió que se viera más como occidental, y así fue como pensó en que se fuera a entrenar a Grecia. Y entonces de ahí empezó a sacar todo ese concepto, y yo creo ya de ahí originó todo eso de Grecia. Pues está esto de los signos zodiacales y los dioses de Grecia, y yo creo ahí yo ya estoy inventando, ¿verdad? Porque esa parte no sé hasta dónde llegó la metamorfosis de esto, pero al principio nada más era un chavo con karateca, que obviamente con habilidades, se oye estilo Ryu y Ken de los Street Fighter, ¿verdad? Pero algo así era al inicio de esta animación.
Masami Kurumada es el creador del Kurumada. Pero también Kurumada. todavía seguían con insisto, es que ¿por qué tuvimos Candy Candy primero que este programa? Es que todavía traían el ritmo de lo que les dejó Candy Candy, digo, viéndolo bien. O sea, traían fatalismo y traían ¿cómo se diría? Estas tragedias que les ocurrieron a sus personajes, pero aquí es donde empezó el cambio, porque, por ejemplo, el final de Candy Candy y todo eso no fue feliz, o sea, no fue malo, pero tampoco fue feliz, o sea, no es el de viven felices para siempre. Y aquí sí y no, o sea, porque después les volvían a pasar más cosas, pero siempre terminaban ganando, siempre terminaban siendo el mero petatero, como se diría por en algún lado. Y todo porque al inicio sufrieron, ¿me entiendes? O sea, como que fue un cambio de la trama, fue un cambio de decir todo tiene que ser tragedia, pero se agarraban de eso como para explicar por qué la persona era así. Por ejemplo, Iki Fénix, exactamente iba a decir de Fénix, o sea, por qué era tan malo y tan enojón y era pues él pudo haber sido el jefe de cualquier pandilla sin problema, pero pues él quería a su hermano, ¿no? O sea, seguía buscando a su hermano y seguía lo tratando protegía. de protegerlo. O por qué Seiya era tan buena onda cuando pues todos lo trataban como basura, ¿no? Como el más débil y demás. Insisto, o sea, cosas de ese estilo. Pero seguían amarrados a este sistema dramático que todavía tenía Candy Candy. Y yo creo que ahí fue donde se empezó a desvanecer un poco. O sea, donde empezaron a cambiar otra vez el sistema. Y en vez de ser todo drama como lo era Candy Candy, Sandy Bell, Remy y el otro, ¿cómo se llamaba? La ranita de metal o Heidi. Heidi, era Heidi la que andaba buscando, pero la ranita de metal también. Fue el cambio de este sistema de nuevas historias, pues donde la gente pues quería algo que les diera felicidad, ¿no? Ya no necesariamente querían una verdad o querían una cruel realidad, sino querían mostrar también pues lo que se podía hacer si te esforzabas, ¿no? Yo creo que ahí fue donde se realizó el cambio. Y otra cosa que yo creo lo vamos a tocar hasta regresar del corte, por lo menos a fondo, porque hay que hablarlo, es la música. Qué buena música, o sea, el soundtrack de ese, imagínense, incluso en los concursos de hoy en día, en estos de La Voz México o Got Talent y todos esos, la cantan y todos se aplauden, o sea, todos saben qué canción es, o sea, es como de wow. Como ópera. Uh-huh, exactamente, es de las rolas que incluso se hacen en los conciertos de gamers o de anime y eso, y es de las que quieres escuchar, ¿a poco no, papá? Sí, obviamente, ese tipo de música, eso, estamos hablando de otro nivel. O sea, y ni siquiera voy a hablar de mala música, reggaetón, ¿verdad? Pero esto sí era con una intención, o sea, sí era con hacerte sentir lo que estaba pasando en la escena o en la parte de la historia que estabas viendo. O sea, decías, ay, viene esta música, viene algo importante, o sea, va a pasar algo que no manches. Sí, ya, aquí viene lo bueno, cosas así. O te marcaba una escena muy triste, pero con una música que no te fastidiaba, te agradaba, hasta parecía raro. Ajá, o sea, esperabas ese estilo de música, porque se sentía tan profunda o tan significativa que la verdad yo creo que fácil es la mitad de la importancia de la caricatura, de la música. O sea, sin esa música tal vez no hubiera sido tan significativo lo que le pasaba a cada personaje en su momento. Sí, no, era de esa música que, de hecho, creo que hoy en día sigue sucediendo, no con todos, hay que decirlo, no con todos los animes, porque no en todos la persona encargada de la música lo logra, pero hay animes, ya sean series o películas, que lo siguen logrando, y son de esos momentos que dices, ahora sí, ya se armaron los tehuacanazos, o sea, porque le atinó al sentimiento la música, ¿no? Es, por ejemplo, cuando todos oíamos ese de Saint Seiya, o sea, como de,
ya se puso bueno este onda, ya va a sacar los 1000 puños de Pegaso y no sé qué tanto más, y el malo, meteoro. sí, el malo va a valer cacahuate, y aquí es donde se va a poner bueno. O sea, es la parte rica de estos de estos animes que fueron armando un equipo tanto de animación como de dirección como de música, que si no hubiera sido por todos y cada uno de ellos, yo creo que el anime no hubiera llegado hasta donde llegó. A lo mejor el manga sí hubiera sido épico, porque hay lo hemos visto, hay ejemplos de mangas que son muy buenos y todos te lo recomiendan, pero a la hora de llegar al anime, se desapareció. Para abajo. Se desapareció. Yo creo que como dices, la parte más importante de esto aquí es en el anime. Bueno, vamos a aclarar, hacer un pequeño paréntesis para los que no sepan. Cuando decimos anime, tiene que ver como si dijéramos caricaturas. Cuando decimos manga, es como si decimos cómics o historietas. O sea, el anime es el dibujo o la caricatura japonesa, pero para que no se oigan mal, porque un otaku te va a ver mal si no le dices cómo se expresa, se le dice anime, no caricatura japonesa. Bueno, aparte de eso, la importancia de esta historia, yo creo que lo importante fue mostrar cómo cada uno tenía sus propias broncas. O sea, no era como que la única bronca es salvar a la diosa Atena y ya. O sea, no. Cada quien tenía sus conflictos existenciales, cada uno tenía sus propios problemas, cada uno podrías hacer una historia de cada uno, de cómo se trataba la vida de ellos. Y entonces el que te dieran estos pasajes, que obviamente, desgraciadamente Naruto le exageró y ya eran rellenos que cambiaron las etapas muy gacho. O sea, pero acá nada más te platicaban un contexto general rápido para que tú entendieras al personaje por qué era así y por qué era tan dedicado a lograr algo. O sea, por qué enfrentaba esas cosas a pesar de que le iba mal, o por qué era capaz de lograrlo, esas situaciones. Porque, por ejemplo, por darles la idea, pues, para empezar, todos eran huérfanos, que en realidad al inicio vimos que eran muchos, ¿verdad? Y bueno. Perdón que interrumpa, Paco, pero el tiempo en radio es muy cruel y nos van a hacer gestos feos acá si no cortamos. Regresamos en un momento más a Mundo Geek, aquí a través de Radio Universidad 88.5 FM. Oye, en un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Mundo Geek. Ya estamos de regreso en su programa Mundo Geek. Les recordamos las redes sociales del programa, donde nos pueden encontrar, donde pueden escuchar
los programas anteriores. Mundo Geek, así nos encuentran en Facebook, también en los podcasts de Spotify, Amazon, iTunes, Anchor, Google Podcast y demás. Así nos encuentran Mundo Geek. O si tienen dudas de que a lo mejor les sale algo parecido, otro canal que se parezca, busquen la página de radio y televisión.uslp.mx. Ahí está la sección de podcast y aparece Mundo Geek, donde los redirige a todos los podcasts que ya tenemos con anterioridad, o sintonícenos todos los martes de 5 a 6 de la tarde en el 88.5 FM y el 91.9 FM en Matehuala. Ahora sí, regresamos con el tema del día de hoy, los Caballeros del Zodiaco, porque cumplieron el día de ayer, 11 de octubre, 35 años de estar al aire, 35 años desde su primer lanzamiento del anime, y sigue siendo uno de los mejores animes que han existido. De hecho, están, creo, dentro del ranking de los mejores 100 animes de la historia. Y también habrá que platicar un poquito cómo se fueron dando los personajes, cómo se fueron desarrollando. Por ejemplo, ¿cuál era el personaje de todos ellos, de los 5 principales, que eran Pegaso, Shiryu, que era el dragón, el cisne, Andrómeda y Iki, que es Fénix? ¿Cuál de esos era el personaje menos popular de los Caballeros del Zodiaco? Esa pregunta hasta ofende. Andrómeda era el más débil de todos. Siempre te daba tristeza ese. Ya sabías que lo iba a salvar el hermano. O sea, no había otra historia que contar ahí. Y eso que él era el único que tenía un arma como tal. O sea, todos los demás era puñetazo limpio y su energía. Y él tenía las cadenas de Andrómeda. Yo sentía que eso le iba a dar más ventaja en cuanto a rango de distancia. Y pues no, pareciera que no, que se metían más problemas con ese tipo de cosas. De hecho, yo creo que por la misma... como que siempre le dieron el aspecto de ser un poquito más sensible que los demás. De hecho, tan sensible ese aspecto que en una nueva versión que se hizo lo hicieron mujer a Andrómeda. No sé si recuerdas. Bueno, pero hay que recordar también que es un personaje que ha causado controversia desde su creación, desde los primeros personajes, porque también fue de los primeros personajes de los primeros animes y de los primeros personajes en mostrar tintes de LGBT, porque no sé si recuerdas el episodio que incluso fue censurado aquí en México. Fue un episodio donde él empieza a calentar con su cuerpo al cisne. Lo censuraron por eso, porque decían que propiciaba que la gente se hiciera gay. Así era la mentalidad en ese entonces. Por eso sigo insistiendo que me sorprendió incluso desde el concepto básico de la serie, que lo hayan aprobado por la agresión de la serie. Pero sí hubo episodios que se censuraron como este. Ya lo habíamos comentado, creo que este personaje lo habíamos comentado en el programa especial de julio. Pero a pesar de esto que dices, porque a mí, fíjate que no era como que fuera el que más me desagradara, pero como que era el que se me hacía el poder, como que sin la cadena ya valió, ¿me entiendes? Y a pesar de que de los 5 era como que el que estaba más justificado en la mitología griega, porque Andrómeda se conoce desde antes, y Pegaso y todos ellos no, realmente. Pero hay una encuesta que esto también estaría bueno hacerla como por país, esta encuesta. Hay una encuesta donde dice que el personaje menos popular en Japón, por lo menos, es Seiya, que es el protagonista de la serie. Y yo creo que si hacen la misma encuesta aquí en México, el menos popular va a ser Andrómeda. Estoy de acuerdo contigo. Por lo mismo de que no sé por qué por lo menos yo y todos mis amigos con los que llegué a jugar, todos queríamos ser Seiya, o Fénix, o el dragón. Dragón, exactamente. O sea, sí. era como el orden, y ya después venía Ayoria, ¿se llamaba? Sí. Que era el de cisne, y ya después venía Sean, que era el Andrómeda. Ese es el orden en que casi todos, no todos, casi todos los que conozco eligen a sus caballeros del zodiaco favoritos. De hecho, a mí me gustaba más, sí me llamaba mucho Iki, pero como lo veía con un carácter medio sangrón, me agradaba más el dragón de los caballeros del zodiaco. Y el Pegaso yo lo veía como que pues todos le dan su energía para que le gane al mero. Él estaba casi muriéndose y ya todos le pasaban su energía, así como tipo la Genkidama del Dragon Ball, pero estos eran entre ellos compartiéndose energía. No sé si tenían algún interruptor así como un cable y se pasaban la energía o qué onda. Y por ejemplo, tan es así que los mismos personajes se volvieron tan míticos, tan en cierta forma, que aparecen en ciertos cameos que es algo que me encanta del anime, que lo meten sin querer. De hecho, tú y yo el otro día descubrimos uno, ¿no? Bueno, más bien tú y yo nomás me lo mostraste. O sea,
meten cameos de otros personajes, yo supongo que de los mismos creadores, o por lo menos de la misma casa productora, y meten sus cameos. Por ejemplo, los Caballeros del Zodiaco en Yu-Gi-Oh! Y en otras series han tenido sus cameos, donde aparecen los personajes de fondo, o no de fondo, sino el personaje pasa corriendo y enfrente se atraviesa Shiryu, el Caballero del Dragón, cuando va pasando Yu-Gi-Oh! Corriendo, ¿no? O sea, Fue en la de Yu Yu Hakusho también, ¿no? En la que te mostré. Sí, Yu-Yu o ese, Hakusho. si eran esos, ¿verdad? Sí. Y se veían, cuando están todos siendo seleccionados, en el fondo se veía nada más como el porte no se veía la cara, pero se veía, distinguías la playerita roja con la venda en el brazo y cosas así. Pero a ver, tenían. Imagínate el impacto que tuvo la serie a nivel económico, que incluso en el 96 se creó en Yokohama una tienda exclusiva, o sea, solo y únicamente vendían cosas de los Caballeros del Zodiaco, únicamente vendían eso, Saint Seiya, porque allá se llama así. En el 96, ojo, 96, y en el 2002, hasta el 2002 tuvo que cerrar, o sea, como que ya no dio para más y cerró, pero fueron 8 años de una tienda exclusiva de los Caballeros del Zodiaco, no vendía ninguna otra cosa más que cosas de los Caballeros del Zodiaco, o sea, vendía anime, vendía juguetes, lo que quieras, pero única y exclusivamente de los Caballeros del Zodiaco. Imagina el nivel que tuvo y el impacto que tuvo socioeconómico en Japón y en las otras partes del mundo, porque aquí también empezaron a vender las estampitas y eso. ¿Te acuerdas que fue cuando empezaron con las moditas de los álbums donde te vendían las imágenes de la tele? Coleccionarlas. Pero ve el boom que tuvo, o sea, el impacto tan grande que tuvo que nosotros lo hacíamos. Pues simplemente cuando vendieron, porque lo voy a decir como es, aunque ahorita tienen muy buena resolución, digámoslo así, los juguetes que se hacen ahora, el material es de muy baja calidad, con cualquier cosa se pueden romper, son muy raros los que están con un material resistente. Sin embargo, esos de los Caballeros del Zodiaco, incluso la armadura era de metal, o sea, metal, no era plástico. Sí. Entonces eso te daba otro plus y hasta lo agarrabas y le hacías cling, cling, cling. Claro, lo despintabas, pero tenías... Y yo, por ejemplo, que yo era de Géminis, qué coraje me daba porque yo lo pedí en Navidades, ese caballero, pero resulta que era el malo de la historia y entonces todos querían ese Caballero del Zodiaco aparte de su signo zodiacal. Y entonces a mí me tocó que me llegó el Caballero del Zodiaco, pero de Virgo, o sea, nada que ver con el que se consiguió, ni modo, aguántate. Por cierto, apenas tengo medio año, un año que lo conseguí, el Caballero del Zodiaco de Géminis. Genial, deben de tenerlo, búsquenlo. Si podemos, luego les compartimos una liga donde conseguirlo. y eso sería interesante porque tendrían la oportunidad de tener juguetes que son, la verdad, de muy buena calidad. Los nuevos que sacaron ahorita pues son de plástico y hasta la armadura está pegada al cuerpo, ¿no? La que yo les digo se armaba parte por parte, incluso lo sacabas la armadura y tenía como digamos un maniquín donde montabas la armadura y ahí se agarraba toda. Y entonces si hay otro que me agrada, por ejemplo, como ese de Géminis, es el de Libra, por las 12 armas que cargaba la armadura de Libra, todas de metal. Ese estaba también muy genial. Claro, cada una tenía su estilo, pero te llamaba la atención el cómo lo hacían tan detallado y tan minucioso. Y insisto, porque quiero remarcar, pues era metal, no era cualquier cosa. No, y ahí te da también a entender la importancia de la misma serie, ¿no? Porque podrás tener la serie que quieras, digamos, incluso los mismos juguetes que así empezaron, como de Star Wars, He-Man y demás, no empezaron con tantas especificaciones y con tantas características, empezaron incluso como lo de, pues ya ves ay, ¿cómo se llamaba? Bueno, uno de los personajes de Star Wars era un calcetín, la capa, cuando lo presentaron, porque fue lo único que se les ocurrió como en ese momento, ¿no? O sea, no había tanto detalle porque, uno, eran muy rápidos, dos, iban empezando, no sabían si iba a pegar o no iba a pegar, pero ellos se podían dar el lujo de, a ver, quiero que lo hagas de una calidad buena y que se venda a este precio y la gente lo va a comprar, y la gente lo compramos, o sea, porque eran productos muy buenos. Y creo que sí, hoy en día se están incluso volviendo a sacar nuevas versiones bonitas, muy bonitas. En Facebook les vamos a dejar el link para que puedan consultar dónde comprarlas, con algunos amigos también que venden de esto, pero en Facebook les dejamos todo para que puedan checarlo. Es increíble la importancia que tenía el anime, ¿no? Porque hay que decirlo, incluso lo mencionábamos hace un momento con la música era increíble y se manejan de diferente forma en Japón, a pesar de que el mundo musical en cierta manera es parecido al de Occidente. En Oriente tiene mucho valor que una de tus rolas o una de tus canciones o una de tus piezas musicales la agarre un anime, ya sea película o sea una serie. O sea, se pelean por ser el opening o de
de una serie, y sobre todo si ya es una serie reconocida y buena y famosa, o sea, les da otro nivel a las bandas o a los músicos. Es como ser el opening de, pues no sé, de... Como aquí las novelas. Como bueno, aquí en las novelas. sí, como aquí en las novelas. No, yo iba a dar un poquito más de caché, así como de, no sé, como El Señor de los Anillos o algo así, ¿no? Sí, bueno, en Hollywood, como Sí, las Hollywood. películas del el Titanic o el exactamente. Armageddon, por ejemplo, de Aerosmith, de esas canciones muy, muy geniales que se oyen, así también es allá. Pero si nos vamos aquí en México, pues como aquí en las novelas, o sea, como Sí, salen a cada rato, que Sí, se porque- pelean rancheros o norteños o poperos o reggaetoneros en poner su canción para que se vuelva popular aquí en nuestro país. Sí, porque pues, te vuelves la canción que se reproduce todos los días a cierta hora, ¿no? O sea, como que no queriendo, pues sí tiene un alto impacto. Y por ejemplo, vean la importancia. Incluso el mismo rey del pop, Michael Jackson, basó su atuendo de World History Tour, perdón, lo dije al revés. Basó su atuendo en las armaduras doradas de los Caballeros del Zodiaco. O sea, busquen la foto y él sale, pues parece como que se puso vinil dorado, o sea, sí brilla, la verdad sí brilla. Y es la importancia que tuvo. Pero hay algo muy raro en esa época. Yo creo que fue de los últimos donde vi esa singularidad en los dibujos. Y empezó con Candy Candy. Bueno, no sé si empezó con Candy Candy o más atrás, pero por lo menos yo ahí lo noto. Maldita sea, porque quedaron pegados estos dos capítulos. Véanlos, díganme qué edad piensan que tienen. Y es más, si pueden, vayan a Facebook y díganos, para mí tiene tanta edad Seiya. Todos en la historia, si se van a checar los mangas, si se van a checar los originales, no vayan a checar los de las nuevas versiones, porque hay mangas nuevos que están saliendo. Los originales, los primeros, ellos eran adolescentes, pero tú los ves y parecen como de veintitantos. Y de hecho, yo cuando veía el anime, o sea, cuando era niño, yo pensaba que eran chavos de veintitantos, pero eran como de 13, 14 años, exagerando 17 al final. Yo no sé por qué, y es un efecto que incluso veíamos en las películas de Hollywood y eso. Ponían un protagonista muy grande, si no vean al de Volver al Futuro, Marty McFly. La verdad, pues nomás porque se la compras porque es chaparrito y porque es muy buen actor, pero realmente su cara ya es de un adulto, o sea, ya no es de un niño como los que ahora sí que usan chavitos para protagonizar esa edad, y es muy diferente. Pero ¿a qué se debería esto, Paco? ¿Por qué esta maña en el escrito digo que tiene 12, pero lo pinto como alguien de 30? Yo creo que, pues vamos, si volvemos a lo que es en épocas y cosas así, debemos de tomar en cuenta que en realidad antes, vamos, los que lo estaban haciendo obviamente no eran de 12 o 14 años los que hacían esas caricaturas, esos anime, para empezar. Entonces ellos venían de una cultura atrás en donde para mí, mi forma de ver es, tú debes de ya estar trabajando 12, 14 años en adelante, y tú ya debes de estar haciendo tu vida, entre comillas. No sé, tú dices que no muy atrás, bueno, sí muy atrás, pero había que se brincaban de la primaria allá a la licenciatura, o sea, Sí, directo, los estudios, y entonces tenían esa mentalidad de que pues ya la adolescencia es órale a buscar chamba y a buscar salir adelante, y ya estás en una madurez diferente, cuando ahorita se les protege mucho al adolescente con las nuevas leyes para que tengan mayor madurez mental. Entonces ese tipo de situaciones obviamente quiera que no quedan marcadas con las personas, y entonces al realizarlos, pues aunque era de 12 a 14, yo creo que querían darle esa interpretación de que era gente que ya era madura, que ya era capaz de hacer más cosas. Claro, no es la misma historia, por ejemplo, con Dai, que ese siempre es chiquito, ese nomás no parece que crezca o cosas así. Entonces eso podría verse así, igual con las películas de Volver al Futuro o algo así, que aquí yo ahí no cuadraría, porque agarraban al adulto porque tenía la madurez para interpretar un joven, pero el de la caricatura, como por qué, si el que habla pues puede ser quien sea, o sea, la caricatura tú la puedes dibujar como tú quieras para la interpretación, ¿verdad? Sí, es algo que nunca comprendí en los dibujos de esa época. ¿Por qué los pintaban como personas tan grandes cuando realmente se suponía que eran adolescentes o incluso niños? Por el ejemplo de Candy Candy, ¿no? O sea, el Candy Candy cuando terminó creo que tenía 17 años, 18 años, y cuando empezó ya parecía como de 12, o sea, no sé por qué tenían esa psicología, o no sé si era como el modo de hacer el arte en ese momento, así como una tendencia que hubiera en ese momento de hacer ese tipo de dibujos, no lo sé, es algo que siempre me ha llamado la atención. Yo creo que estaría bueno conseguir algún experto en estos temas para poder aclarar un poco más
más sobre esta parte de las ilustraciones de aquella época. También otro detalle, otra curiosidad de este anime es que el director tuvo, hubo varios retrasos durante la creación porque tuvo dolencias, a pesar de que era alguien muy joven, tenía dolencias en las manos. Yo supongo, con los conocimientos que hay hoy en día, que era como el túnel carpiano, algo así se llama, como por el uso mucho de la mano, pero hubo retrasos y hubo como, incluso que como que metieron rellenos en algunos capítulos precisamente por esto, porque él padecía muchísimo de las manos, y no sé si incluso en algún momento bajó la calidad de estos personajes o de estas animes, perdón, porque yo detecto en algunos episodios, aunque yo creo que así lo hacían la mayoría, como estas partes donde es la misma secuencia y nomás les cambias el color. O sea, como por ejemplo estas secuencias donde corrían eternamente en el Newpie o cosas así, o ellos también, los Caballeros del Zodiaco, donde iban corriendo las escaleras o cosas así, como que siempre era la misma secuencia. Yo creo que era como para ahorrar trabajo, si ya existía la secuencia, nomás le cambiaban el color, supongo yo, porque al parecer sí padecía demasiado de estos dolores, pero no sé si esto llegó a afectar o a bajar la calidad. Cuando era niño no lo noté, ahora que soy grande pues noto esas cosas, pero no sé qué opinas tú, Paco, tú que haces diseño. Pues yo creo que obviamente sí le pudo haber perjudicado, pero la verdad yo no lo noté tanto, o sería porque tal vez si lo veo ahorita, sí, si lo veo analizas ahorita, ya y con este dato, pues obviamente voy a notar, tal vez ahí entraron los mugrosos caballeros tecnológicos. Bueno, sí, también puede ser que haya sido la época donde fueron los caballeros tecnológicos, sí puede ser. Bastante porque factible. esos están bien chafas, pero creo que hasta los eliminaron, ¿no? O sea, no, ni siquiera les dieron fin, no pasaron nada con ellos, nada más no volvieron a aparecer. Sí, por eso, o sea, pero creo que cuando compras los DVDs y eso, creo que ni aparecen, o sea, creo que los eliminaron por completo de la historia, o sea, los editaron gacho, o sea, les dieron cortón, pero sí es buena, ¿cómo se dice? Es una buena teoría, que cuando él empezó a sufrir de estas dolencias, órale, ¿a quién le entra el kit? Y llegó alguien que dijeron, no, ¿sabes qué? Nos esperamos a que te cures, porque si no nos va a ir muy mal con esta serie. O sea, sí, es una posibilidad. Y luego tenemos también aquí que, por ejemplo, como dices, ese que fuera en 3D tampoco me gustó, que aunque, por ejemplo, tengo un compañero de trabajo que él es fanático, a más no poder, de los caballeros, y también le pareció bien esa, o sea, ya está yo creo, tan metido en eso que cualquier cosa que le escupan de los caballeros le va a gustar, ¿verdad? Pero esa a mí no me agradó, el que me encantó fue el de Hades, por ejemplo. Ese se ve muy buena la calidad de la animación. El de contra Odín, que es el ¿qué? De los dioses vikingos, de todo eso, también me agradó. El de Poseidón se me hizo algo normalón. No sé tú qué piensas de esos. Y también el del lienzo perdido, como que iba agarrando algo más o menos de historia, pero te dejaba como que a medias del tema. Y luego que no lo terminen, pues todavía más. O sea, que te dejen a medias de todo lo que pasó, era todavía otro punto menos para ello. No, a mí me gustaron los primeros dos, la de las 12 cabañas, la de las 12 casas de los caballeros, y luego, bueno, no sé si fue de los primeros dos el de Odín, creo que sí fue luego, ¿no? Después de los 12 creo que fue el de Odín, creo. Fueron los dos que más me gustaron, la verdad no los demás los veía como por seguir viendo los caballeros, pero en cuestión de historia eran como que los que se me hacían mejor armados. Y ojo, el creador es totalmente ateo, o sea, no tiene preferencia por ninguna religión, y se me hace muy curioso que haya realizado una serie tan bien hecha sobre la religión de estos caballeros, porque para ellos eran como su religión, era su diosa, la diosa Atena era a la que veneraban y demás, y por ejemplo Odín y ellos, o sea, era pues sí, como deidades de aquel entonces trasladadas acá a la era moderna, ¿no? Pero se me hace muy curioso el potencial y el nivel que alcanzó, a pesar de ser alguien que pues le es indiferente todo este mundo, ¿no? No sé si incluso eso tuvo que ver en que captara también la esencia de los caballeros. Pues yo creo eso ayuda a que no fuera influenciado hasta cierto punto. O sea, simplemente fue más neutral en la manera de realizarlo. O sea, ahí fue totalmente su manera de querer expresarlo. O sea, a ver, vamos a contar una historia referente a esto, que obviamente no es algo de lo que yo soy afín, pero me parece interesante tomar el tema y hablar de ello. O sea,
vamos a empezar con una guerra galáctica, que es cuando la diosa Aori, ¿sí? Atena hace la pelea para quien se queda con la armadura de Sagitario, y luego ya empieza ahí todo el rollo del asunto, que después la secuestran y bla bla bla. y ahí se la van llevando, ella pobre, ¿cómo Sí. la hizo? Sí, como si uno se agarra a explicar todo, no lo acabas en un ratito todo este rollo. Sí, no, y también si empiezas a platicar todo lo que pasa con cada uno de los personajes, pues menos, ¿no? O sea, no jamás acaba uno aquí. Paco, ¿qué esperas de los Caballeros del Zodiaco en un futuro? Ah, no, espera, antes de irnos, todavía nos queda bastante tiempo, y aparte salió una aplicación, unos videojuegos, en el mundo de los videojuegos, también fue un hitazo. O sea, los Caballeros del Zodiaco fueron un hitazo, y por ejemplo yo les recomiendo ahorita uno que está en aplicación móvil. Qué buen juego es demasiado, bueno, voy a usar la palabra adictivo, pero solamente como para decir que es muy bueno, no porque realmente te quedes ahí clavado. Pero es una aplicación donde puedes buscar, estilo como un Pokémon Go, pero realmente es muy bueno. O sea, realmente es un juego que es la finura en videojuegos. La verdad se lo recomiendo muchísimo. Ahorita busco el nombre, pero por ejemplo, Paco, ¿tú cuál es el que más te gusta? ¿O cuál recomiendas de los Caballeros del Zodiaco? ¿O cuál has jugado de los Caballeros del Zodiaco? ¿De videojuegos de los Caballeros del Zodiaco? Incluso se vale donde los junten, porque también los han juntado en varios donde no son ellos los principales. Entonces Smash Bros. ¿Sabes si salen ahí? No, creo que ellos no salen, creo. Saint Seiya se llama en la aplicación, y la verdad es una finura de aplicación, ahorita lo estaba buscando precisamente. Wow, es increíble ese videojuego. Vas, digamos que como haciendo misiones estilo como la de las 12 cabañas, y vas peleando como si fuera como los Pokémon Go, que te encuentras un caballero cuando vas avanzando en la calle. Entonces, de verdad, es muy bueno esta aplicación. Se los recomiendo muchísimo, porque yo creo que para allá va el futuro. Yo creo que para allá va, como a los videojuegos, tratar de dejarlos bien enraizados en los videojuegos, para poder explotar más esta historia de los Caballeros del Zodiaco. Yo creo. Había un juego que obviamente otra vez va a salir a relucir la época, pero era del Game Boy. No, y se llama Sanctuary Battle Fandom. Entonces era Saint Seiya, y en esa también en el PlayStation 3 tiene casi el mismo nombre, o sea, Saint Seiya Sanctuary Battle. Esos estaban muy interesantes. Obviamente en el PlayStation 3 pues ya estaban tratando de hacerlos tridimensional, ¿verdad? En el que estamos hablando del Game Boy, pues imagínenselo casi como el dinosaurito que le sale cuando no hay línea en el Google para brincar. Algo así era la ilustración del monito. No crean, y ni siquiera colores, porque pues el Game Boy era muy básico, era en tonos grises, ¿verdad? No sé si te acuerdas tú, si lo llegaste a jugar. Sí, y fíjate que es de los videojuegos que quisiera que sacaran una nueva versión del Game Boy. La verdad, se me antoja muchísimo. ¿Pero los juegos o el aparato? Los dos, se me antoja muchísimo. Porque, por ejemplo, hay una, por si no lo saben también, hay uno donde metes el celular en una así como un estuche, y es como el Game Boy, y ya con eso tú le juegas. Está padre, está chido. Si quieren también luego les como concepto, pues está interesante. No es lo mismo, pero está interesante. Ahí les dejamos el link por si les interesa, pero la verdad, yo prefiero el Game Boy. La verdad, el Game Boy original es... Ahora sí, Paco, nos quedan unos minutitos. ¿Para dónde crees que vaya el futuro de Saint Seiya o los Caballeros del Zodiaco? ¿O crees que hasta ahí llegaron? Ya no podrán dar más, porque yo, en lo personal, yo siento que ya se están ciclando un poco en las historias. Cuéntanos, ¿qué opinas? Yo creo que ya lo que les queda es una de dos sopas, hacer una serie o una película de live action, pero obviamente tienen que pensarlo bien, porque ya hemos visto catástrofes con otras animaciones en donde nos quedaron a deber, cuando tenían todo el potencial para hacer muchas cosas interesantes. O sea, todavía no logran esas películas de live action de
de estas historias, dar el brinco que deben de dar para que dé una buena calidad y llame la atención, no nada más a los que nos gusta el anime, porque uno lo ve nomás para ver cómo lo hicieron. Sí, para ver si les quedó bien. Uh-huh. Pero Sí. es lo que le ha pasado a Marvel y a DC, que ellos sí han logrado que les llame la atención ya a todos, ya, aunque no te gusten los superhéroes, pues ya dices, ok, está de fama, vamos a verlo, o sea, están mostrando algo bueno, vamos a verlo. ¿Verdad? Es lo que les falta en ese aspecto a las películas orientales. Yo creo que ya no tienen para dónde. O sea, yo creo que la única forma sería como sacar un reboot, o sea, volverlo a plantear desde cero, que planteen los personajes muy diferentes, o incluso plantearlos desde niños, como la historia esta que nos contaban en cachos durante la serie normal. Pero yo creo que ya no tienen para dónde. Los live action y demás lo veo muy complicado, porque lamentablemente esta parte es la pata de donde cojea el mercado japonés. No son buenos al intentar aplicar o traslapar sus productos a live action. ¿Por qué? Ojo, y no soy yo. O sea, el problema es ponen personajes europeos que tienen nombre europeo, que en el anime y demás son gente de ojo de color azul y demás, con perfil europeo. Por ejemplo, Full Metal Alchemist, que se llamaba Hals, no sé qué no me acuerdo el nombre, pero era europeo, o sea, hasta por el nombre sabías que era europeo la persona, y ellos a fuerza lo quieren hacer con actores japoneses. Yo siento que si no estás respetando tu propia historia, modifícala de tal manera que se adapte y que no te veas mal, o sea, porque realmente se ven muy mal, que tu historia habla de, es como si quisieras hacer a Adolf Hitler japonés, ¿me entiendes? No le hallo sentido a que cambies a alguien que sabemos cómo era, que su personaje era alemán y todo lo demás. ¿Por qué lo quieres hacer japonés si tú estás diciendo que es de otra nacionalidad? Yo creo que ahí es el primer error de ellos, que no quieren soltar el producto al 100%, en el sentido ese de que quieren que todos lo hagan sus actores, que no está mal tampoco tratar de que sus actores lo hagan, como lo hizo en Harry Potter la escritora, que dijo que quería que todos fueran ingleses, pero todos sus personajes eran ingleses, ¿me entienden? O sea, como que había coherencia y justificación. Yo creo que ahí es uno de los principales problemas. Y el segundo es, como tú lo dices, cuando lo sueltan, se lo sueltan a gente que no tiene ni la más mínima idea, yo creo, y el ejemplo más claro fue la de Goku, de live action, que por Dios, qué porquería hicieron. O sea, como que sí deberían cuidar un poquito más a quién soltársela y de qué manera. Pues, y ahí fue al revés. Pues esto ha sido todo por parte de nosotros. El tiempo en radio es muy cruel, creo que hasta ya me pasé. Escúchenos todos los martes de 5 a 6 de la tarde aquí en Mundo Geek. Si se perdieron algún programa, nos quieren escuchar, quieren ver de qué son las recomendaciones que les decimos, chequen el Facebook, ahí les vamos a dejar las recomendaciones de series, animes y demás. Ahí les vamos a dejar links y demás como para que lo chequen. Sintonícenos todos los martes de 5 a 6 de la tarde a través del 88.5 FM San Luis Potosí, 91.9 FM en Matehuala, o en los podcasts Spotify, Amazon, Anchor, iTunes y demás. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego, Paco. Hasta luego, nos vemos. Gracias por acompañarnos una vez más. Por el momento es hora del Game Over. Hasta la próxima. Mundo Geek es una producción de la Dirección de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.